Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Ebert Mérida es miembro fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia, miembro internacional American Academy of Orthopedic Surgeons, miembro internacional de la American Association of the Hip and Knee Surgeons, miembro titular Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, miembro del Comité Revisor de Editorial Elsevier, profesor adjunto de posgrado de la especialidad UNAM, cirujano de cadera, Hospital Ángeles Metropolitano, Ciudad de México, miembro del comité y revisor de la revista Acta Ortopédica Mexicana del CMO, miembro revisor de la editorial Elsevier y delegado por México al segundo Consenso Internacional de Infecciones Periprotésicas, Filadelfia 2018. El doctor Mérida nos hablará sobre infección periprostésica, la era de los biomarcadores. Un saludo especial, estimados colegas, en estas épocas de pandemia. Ahora vamos a platicar de los biomarcadores en infección periprotésica. Todos sabemos que la infección periprotésica es una complicación muy grave, difícil de diagnosticar, muy compleja de tratar y sobre todo muy cara en cuanto a costos, tanto de hospital como para la persona que lo padece o las aseguradoras. A veces clínica y radiográficamente no es posible hacer un diagnóstico y tenemos que buscar otras alternativas. Nuestro razonamiento como médico nos dice que toda infección periprotésica tiene como consecuencia biológica una reacción inflamatoria. El afán de nosotros es buscar estas pruebas diagnósticas que comprueben esta reacción inflamatoria secundaria a la inflamación. Esto se conoce como biomarcadores. Los biomarcadores pueden ser o pueden diagnosticarse o pueden encontrarse en dos situaciones, tanto en forma sérica como en forma sinovial, es decir, a través de estudio de sangre o de la punción articular. En la forma sérica tenemos la velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, el dímero D, etc. Hay varios biomarcadores que se pueden utilizar o buscar en las pruebas séricas. Vamos a analizar algunos de ellos. En primer lugar, la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, la BCG, son biomarcadores estrictamente de inflamación. Tienen una muy alta respuesta a la inflamación. Son muy fáciles de realizar, son muy económicas y por lo mismo están en la línea de todos los protocolos del mundo, americanos, europeos o institucionales, etc. Todos los que hacen diagnóstico están en su primera línea de uso de estos dos biomarcadores. Su sensibilidad y especificidad es bastante interesante, es alta, pero hay situaciones en que la inflamación no es muy alta, por ejemplo, en casos de infecciones de baja virulencia, como los acnes o algunas bacterias sésiles. Su virulencia es muy baja, da una infección, pero su virulencia es baja y por tanto su reacción inflamatoria no es mucha. Y aquí estas pruebas prácticamente no nos sirven, o sea, hacer un solo diagnóstico con estas dos prácticamente no nos sirve. Tenemos que recurrir a otro tipo de biomarcadores como son estos biomarcadores que se producen por la degradación de la fibrina, es el dímero D. Este es un marcador que se utiliza mucho cuando se sospecha de un proceso de tromboembolia pulmonar. La membrana sinovial, en el caso de una inflamación secundaria o infección periprotésica, produce mucha fibrina. Y la degradación de esta proteína, de esta fibrina, el dímero D, es la que debemos de detectar. El grupo de Parvizi, allá en Filadelfia, le asignó una bastante importancia al dímero D. Por eso es que en el último congreso del 2018 ya lo incluye como un factor más, como un criterio más para diagnosticar infección. Le da una sensibilidad del 89% y una especificidad de hasta el del 93%. Esto es muy interesante. Otro biomarcador es la interleucina 6, el IL-6. La interleucina tiene su importancia porque primero está producido por células que siempre reaccionan a un proceso de infección, los monocitos, macrófagos y las células T. Su valor predictivo es mucho más alto que cualquiera de los otros biomarcadores.
Otro factor importante, otro hecho importante es que se normaliza muy rápido. A las 48 horas después de sucedido el efecto inflamatorio ya está normalizado. Un acto quirúrgico es un proceso inflamatorio, es un evento inflamatorio. Una vez terminado, a las 48 horas ya está normalizado. Es decir, si nosotros encontramos ILC positivo después de 48 horas, la probabilidad de que tenga una infección es alta, es muy importante. Otro hecho importante, no se aumenta en caso de aflojamiento aséptico. O sea, cuando hay aflojamiento aséptico no hay presencia de este elemento. Esto es muy importante. Pero sí puede estar aumentado cuando existe inflamación en una articulación vecina a otra rodilla que no tiene prótesis. Entonces nos da una falsa positividad. Esto es muy importante tener en cuenta. Su sensibilidad es del 100% y la especificidad es del 90%. Esto es un dato muy importante. Sin embargo, por sí solo no sirve. Las pruebas fundamentales o más importantes en un diagnóstico de una infección periprotésica es la punción articular. La punción articular es muy importante, el líquido sinovial es muy importante. O sea, la artrocentesis para mí es fundamental en el diagnóstico de una infección periprotésica. Inclusive en la artrocentesis nosotros podemos utilizar los métodos directos, el cultivo más que todo, y el recuento, el encontrar bacterias mismas, es en forma directa. Pero en los biomarcadores, otra vez, el recuento celular y el recuento de las polimorfonucleases es importante con una sensibilidad de hasta el 90%. Otro biomarcador que se puede utilizar en líquido sinovial es la esterasa leucocitaria. Las esterasas son enzimas que se producen por los neutrófilos, que son leucocitos activados. Siempre es resultado de un proceso de infección. Esto es muy importante. Es una reacción colorimétrica, es decir, se pinta de un determinado color y hay que comparar con una escalita que el mismo fabricante nos lo da. Está diseñado para infección de vías urinarias, es muy efectiva, recuerden que está activado por neutrófilos que están siempre en presencia de alguna infección. Son muy baratas, no sé cuánto cuesta el botecito, pero el botecito a su vez tiene un montón de varillas o tiritas que nos pueden dar el diagnóstico. La desventaja de esto es que al ser una prueba colorimétrica no puede estar contaminada con sangre. Si hay algunos hematíes que se pasan a la muestra, el resultado no sirve. Varía bastante y su prueba no es concluyente. O sea, su utilidad es cuando tenemos bastante líquido puro y lo podemos utilizar. Esa es la utilidad importante. Un biomarcador muy interesante es la alfa-defensina, la alfa-defensina D, el sinoverase como se llama en su forma comercial. Las alfa-defensinas son péptidos microbianos que se producen por los neutrófilos cuando solamente hay presencia de infección. Los neutrófilos penetran la pared de las bacterias, se sueltan estos péptidos y esto es lo que se capta con la alfa-defensina, es la alfa-defensina. Es una prueba muy interesante con altísima sensibilidad y especificidad, ambos mayores a 95%, pero hay dos tipos de pruebas. El test que se hace en el laboratorio y el test que lo hacemos nosotros en forma rápida en el lugar de los hechos, en la cirugía. ¿Cuáles son las diferencias? El test que se hace en el laboratorio, se manda la muestra, se lleva al laboratorio, en el laboratorio se procesa, es un test de reacción, es un test tipo ELISA. Es un test cuantitativo, nos dice cuánta cantidad de dímero D existe en la muestra que mandamos. Como hay que prepararla, tarda 24 horas o quizá más, y está aprobada por la FDA y la Comunidad Europea. Su sensibilidad y especificidad es alta, es muy buena sensibilidad y especificidad. Mientras tanto, el test rápido, el lateral flow, es un test inmunocromatográfico. Es cuantitativo, nos dice sí o no, es una prueba de embarazo. Se pone una gotita y sale el resultado positivo o negativo. Por lo tanto, es un test muy rápido, lo podemos hacer en el momento de la cirugía. Solo está aprobado por la Comunidad Europea, en los Estados Unidos no se ha aprobado todavía. Pero su sensibilidad y especificidad es menor que el del laboratorio. Este test es bueno para confirmar infección, pero no descarta una infección. Se entenderá que el test de laboratorio es de mucha mayor validez que el lateral flow. Pero estas pruebas son sumamente caras. No existe en México, yo no sé, no estoy seguro, más bien no sé que exista algún laboratorio que lo pueda hacer, no hay. Por eso prácticamente no lo utilizamos, pero es un test de alta valía. Otro test interesante, seguimos con el mismo test que les decía, es de mucha valía, no lo tenemos en México,
Pero hay otro test interesante que es el factor de necrosis tumoral, que prácticamente es un factor muy difícil de conseguir. No tenemos los medios necesarios para hacerlo en México, por tanto no lo voy a comentar. He tratado de resumir en el transcurso de esta plática de las reacciones o pruebas de biomarcadores más importantes que existen en el mundo y en nuestro medio para determinar un proceso, para poder diagnosticar un proceso de infección. Siempre, ya para terminar y como resumen, la infección siempre va a ser un problema de diagnosticar. Hay muchos criterios de diagnóstico, tantos que se tuvo que hacer una uniformidad de criterios, juntando criterios de Europa con Estados Unidos a través de un consenso que se llevó a cabo en Filadelfia en 2 oportunidades. No existe una prueba que sea el gold estándar que le diga con esto sí existe una infección. Siempre son suma de 1 o 2 criterios o más criterios para poder diagnosticar una infección periprotésica. Por lo tanto, el diagnóstico de la infección periprotésica hasta ahora, para nosotros los ortopedistas, sigue siendo un gran problema. Muchísimas gracias.